Un domingo 14 de agosto de 1896 nace en Colotlán, Jalisco, México, un niño cuyo padre fue Santiago Joaquín González y su madre Margarita González de Joaquín. Su nombre, Eusebio Joaquín González, cuyo significado es tomado por sus virtudes. Nombre que, según su padre, acompañaría a su hijo en una vida de energía, rectitud e integridad. Este deseo llegaría mucho más lejos del anhelo del padre al primogénito esperado. El advenimiento del nuevo hijo cambió el esquema de la pareja. Don Santiago, a partir de entonces, se dedicó con intensidad a las labores del campo y al mercadeo de sus cosechas. Doña Margarita, con más entrega a las labores del hogar. La familia creció al pasar el tiempo. Llegaron Luisa, Eugenio y Manuel, hijos que fueron educados en el tradicional esquema provinciano de la época. El cambio de siglo, los frecuentes levantamientos armados, la situación política y social del México de la época alteraban la quietud y la calma de este apacible municipio, por lo cual la familia Joaquín se trasladó a Tlaltenango, Zacatecas, donde don Santiago encontró el apoyo de algunos familiares y un trabajo menos eventual para sostener a su familia. En ese lugar transcurrió la niñez de Eusebio Joaquín González. Su instrucción primaria la cursó con tal dedicación que fue merecedor de una beca para estudiar en una escuela del estado de Zacatecas. Al término de sus estudios, el joven regresó como maestro rural a Tlaltenango, aceptando hacerse cargo del primer grado de primaria en la misma escuela a la que había asistido. Se ocupó íntegramente en el apoyo a la comunidad rural de la cual había surgido. La vida tranquila de la docencia y la satisfacción por enseñar lo hicieron más sensible a una época de fuerte inestabilidad política, económica y social. Desde joven compartió su saber con los demás, ganándose el aprecio y la estima de las gentes de aquel poblado por sus cualidades de enseñar con amor y solidaridad. Los inquietantes acontecimientos revolucionarios llegaban a todos los lugares del país. Pronunciamientos, levantamientos, derramamientos de sangre, hambre, asaltos, noticias de vencedores y vencidos. Todo este espacio confuso de conflictos sociales fueron enfrentados por el joven Eusebio Joaquín, exigiendo de él sus mejores recursos intelectuales. Frente a las injusticias humanas, se sentía impedido a participar íntegramente en los movimientos sociales de la época. Más en su corazón, sentía la determinación necesaria para luchar en favor de las causas justas. Por momentos pensaba en defender ideales, combatir por un mundo que clamaba justicia, verdad y paz como bases fundamentales para la vida de los seres humanos. Como resultado de estas reflexiones, al pasar una tropa revolucionaria villista, se une a ella y determina aceptar el desafío de engrosar las filas en busca de la justicia social para México. Incorporado a las fuerzas de la División del Norte, supo prestar brillantes servicios al frente de la Fuerza de Caballería. Se lanzó a recorrer a galope grandes distancias, hambres, privaciones, violencias, elementos que atemperaron y forjaron el carácter de un maestro de escuela de alma, recta y sencilla. Se resistía a las evidentes injusticias que cometían los soldados del ejército villista, que bajo excusa de paz obligó a ser bandidos a muchos infelices. Para el pobre no había más que vicios, explotación y cárcel, donde terminaban por perder su dignidad y adquirían peores vicios que en la calle. Se embriagaban todos los días y a diario consumían. De esta manera se pretendía lograr la paz en el país. Posteriormente, las circunstancias favorecieron su paso al ejército constitucionalista, donde comenzó a dar pruebas de carácter, obediencia y disciplina, que lo hicieron merecedor de reconocimientos que le generaron el respeto y la admiración de jefes y compañeros. Así, transcurriría la vida de Eusebio Joaquín González, en lucha frente al orden de cosas que finalmente lo sensibilizaron y prepararon para un destino de mayores dimensiones, como él nunca habría imaginado, pero que solo Dios en su plan secreto le tendría reservado para él y para el pueblo de Dios que tendría como misión reunir. Eusebio Joaquín González forjó su carácter en los años de su juventud, practicó la verdad y el actuar durante toda su vida de manera correcta. Se destacó siempre por su excelente conducta, por compartir su saber y enseñarlo a los demás, a imagen de Jesucristo, quien crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. En el ejército, enseñaba en sus ratos libres a leer y a escribir a sus compañeros de milicia, lo que propició una vida diferente a él y a quienes aprendían, lo que le significó una marcada influencia hacia el servir a los demás. Su futuro matrimonial aún estaba por llegar. Dedicado a la vida militar, muchas veces se incomodó por su soledad.
Se vio influenciado por jefes y compañeros que contaban con una esposa que los apoyaba en momentos difíciles, empezando a buscar quién le acompañara en su destino. En cierta ocasión realizó una breve visita a su padre en Guadalajara, siendo invitado por una familia vecina que lo reconoció como originario de Colotlán a una pequeña reunión familiar. A este agasajo asistió la señorita Elisa Flores, joven educada, sencilla, amable y profundamente tierna. Súbitamente experimentó la emoción de que ese era el momento que había esperado. Habló con sus padres, prontamente contrajeron nupcias e inmediatamente se reintegró al ejército. A su regreso, los jefes lo felicitaron por su nuevo estado civil y decidieron enviarlo a Ciudad Juárez, Chihuahua, como custodio del resguardo aduanal. Transcurrieron algunos meses en Ciudad Juárez, con situaciones de tan alto riesgo para el militar Eusebio Joaquín y de tal trascendencia que su esposa le pidió analizara lo peligroso de su profesión, ya que su vida estaba en constante riesgo. Después de profundas reflexiones, solicitó un permiso temporal y se fue a radicar a Torreón. Pero a pocos días de su traslado, su antiguo jefe Paulino Navarro lo convenció de que la milicia era su futuro y lo mandó a San Pedro de las Colonias. En los últimos meses de 1925 ocurrió un suceso aparentemente simple que cambiaría por completo el destino de este joven militar. Un día su esposa le comentó que cuando hacía sus compras en el mercado, platicaba con frecuencia con una vendedora de aspecto agradable, de nombre Rosa Murillo, quien le hablaba sobre temas religiosos que la hacían sentir alegre, como la vida de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, el perdón, la misericordia y las buenas costumbres. Y a sus preguntas, la señora Rosa Murillo respondía: si quiere saber más, la invito al templo donde algunos hermanos abundarán sobre estos temas. Le hablarán sobre la familia cristiana, la responsabilidad del esposo, la fidelidad de las esposas, la educación de los hijos y muchos temas de importancia espiritual y material. La impresión sobre estas pláticas para el estricto oficial fue muy positiva. Percibió que frente al mundano ambiente militar, aquellas orientaciones beneficiarían en mucho a su esposa. Consintió en que su esposa visitara el templo y agregó: algún día te acompañaré. Semanas después, su esposa empezó a mostrar cambios. A su amabilidad, sencillez y buen carácter se le adicionó una nueva alegría. Cantaba, entonaba canciones que llamaba himnos en su quehacer diario. Con entusiasmo le comentaba a su esposo las pláticas con aquel grupo. Entre ellos se llaman hermanos. Y como en ellos reposaba una tranquila familiaridad que le agradaba ante la dificultad del militar para asistir al templo, los hermanos decidieron visitarlo en la propia guarnición donde se hallaba. La imagen que le causó el grupo de hermanos fue agradable y positiva. Diferenció la humildad y sencillez de aquellos hombres con la inclemencia y rudeza militar. Le platicaron de la venida de Cristo, del sermón de la montaña y del significado de las parábolas. Conoció a los hermanos Silas, Barnabas, Rosa Murillo y otros más. Pocas serían las visitas que los hermanos realizaron al militar. El capitán Rangel, comandante del destacamento, al enterarse de aquellas visitas, expulsó a los hermanos con palabras vulgares y con enconada ironía los hizo retirar, no sin antes someterlos al escarnio y a la burla pública. La escena lastimó profundamente al militar Eusebio y a su esposa, pero a pesar de ello, hubo algo que atrajo fuertemente su atención. La incómoda situación por la que pasaron los hermanos no les había molestado. Para ellos significó un privilegio, pues decían que las ofensas y el sufrimiento los acercaban a Cristo. Pocos días después, al salir de la guarnición, Eusebio tuvo un grato encuentro con el hermano Silas. El oficial aprovechó el momento para disculparse por el incómodo incidente. No terminaba de ofrecer sus disculpas cuando Silas le recordó con entusiasmo que para los creyentes esos insultos, lejos de ofender, los enorgullecían, pues comparado con los sufrimientos de Jesucristo lo consideraban un honor, pero que en lo sucesivo era más recomendable que asistiera al templo donde sería bien recibido. Las actitudes de los hermanos le extrañaban cada vez más, pues las ofensas y humillaciones las consideraban como un privilegio, razón por la cual decidió visitar al grupo de hermanos. Al domingo siguiente se dispuso a asistir al templo localizado en la calle Doblado.
Una extraña pero agradable emoción le causó el modesto lugar. No tenía las características de un templo católico. Era una casa humilde desprovista de imágenes o ídolos, sin cristos ni vírgenes. Ausentes los santos de madera o metal y los altares sin veladoras prendidas, solamente unas sencillas bancas y un hombre hablando sobre una tarima elevada que leía y explicaba la Biblia. Era el hermano Francisco Borrego, pastor de aquella comunidad. Su voz era convincente, su tono amable y con entusiasmo transmitía el mensaje dominical de esa mañana. Al finalizar la explicación, los hermanos entonaban alabanzas. Terminada la reunión fuera del templo, pasaron largo tiempo en compañía de los hermanos. Cuantiosos fueron los comentarios y preguntas que fueron respondidas con aprecio, gusto e interés. De regreso a casa, la pareja platicó con alegría sobre lo acontecido. El entusiasmo del joven oficial era particularmente notorio, pues señalaba que, a pesar de todas esas prácticas desconocidas, él había experimentado algo inexplicable, pero real. Tenía una sensación de paz, tranquilidad y sosiego. Afirmaba que era como si hubiera encontrado un oasis en la celeridad de su vida militar. Esa visita, el entorno, la lectura y los cantos le produjeron calma y alegría. Bajo un discreto compromiso personal se dijo: «Cuantas veces pueda, estaré con los hermanos». Transcurrieron los días. El oficial Eusebio Joaquín González y su esposa incrementaron el número de visitas a los hermanos, entre ellos el pastor Francisco Borrego, José Perales y Antonio Muñoz, dos últimos conocidos como Saulo y Silas, quienes se autodenominaban profetas. Conocieron a los hermanos José Anaya, Serapio Martínez, María Hernández y Rosa Murillo, por cuyo conducto habían asistido al templo. El mayor atractivo de la pareja fue escuchar la palabra de Dios. Sentían que ofrecía paz y libertad sin pretensiones. En la espontaneidad de su inocencia, como iniciados en aquel grupo, parecían no darse cuenta de lo vano y superficial de la conducta de los hermanos Saulo y Silas, como veremos más adelante. ¿Qué cambios se observaron en el matrimonio Joaquín? Sus actividades se modificaron sustancialmente. La señora Elisa asistía con regularidad a la casa de oración, auxiliaba en lo que podía a los hermanos, contribuía con ayudas económicas, ropa para los necesitados, participaba en el aseo del templo, aprendía himnos y memorizaba textos. El señor Eusebio Joaquín también auxiliaba con donativos y en sus limitados ratos de ocio cooperaba en actividades sencillas, como escribir en máquina los himnos que se acostumbraban cantar en los servicios religiosos. Qué satisfacción cuando tuvo en sus manos su propia Biblia y su propio himnario, pues pensaba que eran de uso exclusivo del pastor. Que le llamaran hermano en lugar de su grado militar fue para él un alegre privilegio. El señor Eusebio Joaquín preguntó al hermano Francisco Borrego sobre el origen y la razón social de esa organización religiosa. La explicación fue que a esa comunidad se le conocía como Iglesia Cristiana Espiritual, y él, como pastor general, tenía bajo su responsabilidad las iglesias de San Pedro de las Colonias, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, de Torreón, Coahuila y algunos grupos circunvecinos. Les hablaron de la importancia del bautismo, acto considerado requisito fundamental de la doctrina cristiana. Tal fue el impacto que les causó el comentario que esa noche en sus habitaciones reflexionaron profundamente sobre esta novedosa explicación y decidieron bautizarse, correspondiendo a la sinceridad de su corazón y la satisfacción de obedecer. Los hermanos, acostumbrados a celebrar dicho acontecimiento como un día de fiesta y regocijo, se prepararon con entusiasmo para presenciar el bautismo de la pareja el domingo siguiente. La ceremonia fue presidida por el hermano Francisco Borrego y el sacramento administrado por el hermano Silas. El día transcurrió alegre para esa comunidad, pues se comentaba con admiración que un oficial del ejército y su esposa se habían convertido. Las sigilosas y continuas salidas del oficial y su esposa para asistir al templo fueron del conocimiento del capitán Rangel, por lo que les llamó con urgencia. «Estoy enterado de sus visitas con ese grupo de charlatanes», les dijo acaloradamente. «Entérense de que la religión contamina la conducta militar. En consecuencia, les queda estrictamente prohibido continuar reuniéndose con esos farsantes». Además, añadió: «Señora Elisa, usted es una persona decente. No se subestime mezclándose con ese grupo de fanáticos». El joven oficial, al oír tales imprecaciones, respondió con respeto y prudencia: «Hemos decidido continuar en contacto con ese grupo y pertenecer a esa congregación religiosa». El capitán reaccionó con una fuerte amenaza:
Eusebio, te vas a arrepentir de esto, te vas a arrepentir. Y los despidió furiosamente. Efectivamente, a la mañana siguiente recibió sin previo aviso una orden de traslado a la ciudad de Torreón, apenas hora y media antes de partir. Esta repentina instrucción no les permitió despedirse de los hermanos, a los que ya consideraban como familia propia. El viaje fue triste y melancólico. Les preocupaba dónde encontrarían otra comunidad donde pudieran reconocerse como cristianos. Pasaron algunas semanas desprovistos de todo contacto con alguien que se distinguiera por explicar las buenas nuevas de Jesús de Nazaret y orar fervientemente. Sin embargo, el hermano Eusebio Joaquín, en sus ratos de ocio, se absorbía en la lectura de la Biblia. La oportunidad de estar entre hermanos se presentó nuevamente. Un día la hermana Elisa recibió a su esposo con una grata noticia. Un vendedor que asistía a la guarnición era hermano. Se llamaba Eusebio Alcalá y era originario de San Pedro de las Colonias. Al preguntarle si conocía a la hermana Rosa Murillo, respondió: «Por supuesto que la conozco, es mi hermana en la fe». La hermana Elisa dijo: «También es mi hermana, pues yo soy cristiana». «Y hay algo más», añadió la hermana Elisa a su esposo. «En esta ciudad hay templo donde podemos asistir». El hermano Alcalá, en cuanto le fue posible, condujo a la pareja con el grupo religioso a una casa de oración en San Pedro de las Colonias, lugar donde acontecerían los siguientes hechos. El inquieto militar pensó que la ocasión le permitiría colaborar nuevamente con los hermanos. Su esposa se sumaría a las labores del templo y, lo más importante, podría continuar con sus deseos de orar y alabar a Dios en aquella casa de oración. Al llegar a la iglesia, observaron que la comunidad estaba dividida en dos grupos. Uno de ellos era dirigido por el pastor Aurelio Rodríguez, el diácono Felipe Rivas y el hermano Pascual Díaz. El otro grupo era dirigido por el pastor Felipe Pérez, los hermanos Anastasio Martínez, Rosa Arroyo y Reducinda Borrego. Como consecuencia, las instrucciones para alabar a Dios se modificaban dependiendo del grupo en turno. Un día, al llegar a la casa de oración, había una disposición terminante: favor descalzarse antes de entrar, porque el lugar que pisa, santo es, aludiendo a lo que según la Biblia había sido dicho a Moisés. Sin embargo, al día siguiente la orden era modificada y se podía pasar al templo con zapatos, ya que la humildad reside, decían, en el interior de la persona. Ante tal confusión, algunos les preguntaban a qué grupo pertenecían. Ellos, nuevos en la congregación y sin conocimiento de doctrina, les contestaban que su objetivo era orar y escuchar la palabra de Dios. En esos días de anarquía visitó la iglesia el predicador José Stewart, quien percibió lo delicado de la situación, y después de algunas explicaciones bíblicas, la congregación se integró nuevamente bajo la administración de los hermanos Aurelio Rodríguez como pastor local, Felipe Rivas como diácono y Francisco Borrego como pastor general. Restablecida la calma y superada esta etapa, estos sucesos llamaron poderosamente la atención del hermano Eusebio, quien con su característico entusiasmo trató de combinar sus nuevos deberes religiosos con sus responsabilidades militares a riesgo de volver a ser trasladado. Aprovechó cualquier oportunidad para comentar con sus compañeros los temas bíblicos e invitarlos a asistir al templo. Sin embargo, estos se mofaban y burlaban, provocando así el desprecio de la comunidad militar. Para colmo, el día que algunos oficiales visitaron la iglesia, se practicó la orden de descalzarse, por lo que el militar Eusebio se quitó las botas. Esta acción escandalizó e irritó a los oficiales. Era una afrenta al honor militar que debería ser conocido de inmediato por sus superiores. La afrenta al honor castrense pronto sería cobrada. Los rumores sobre el oficial Eusebio Joaquín acerca de sus frecuentes visitas al templo evangélico eran más evidentes. Se observaron cambios en su personalidad, en su lenguaje, en su conducta, siendo motivo de los más sarcásticos comentarios. Muy pronto sus superiores encontraron una forma de presionar a este aguerrido militar, por lo que se apresuraron a poner a prueba su criterio religioso. De improviso recibió una orden: fusilar a un reo en la madrugada siguiente. En su interior se desató un conflicto frente a la instrucción militar: obedecer o desobedecer. Sus jefes sabían que tenía un sentido de disciplina bien desarrollado y tomaba sus responsabilidades con criterio. El oficial Eusebio Joaquín no sabía mucho de temas bíblicos y mucho menos de citas precisas, pero recordó el mandamiento de la ley de Dios: no matarás, mandamiento que le había oído explicar al hermano Francisco Borrego, tema propicio de una época de revueltas, delincuencia, asaltos y crímenes.
En su interior se repetía el mandamiento de Dios: no matarás, no matarás. Las pocas y breves pláticas que había tenido con los hermanos no le garantizaban ser un miembro preparado, pero sí le habían seducido para experimentar esa honda sensación de culpa, pues atentar contra la vida humana, en cualquier circunstancia, era reprobable. Sus rápidos ojos se volvieron hacia la puerta de la guarnición, buscando la presencia de algún hermano que quizá pasara por el lugar y pudiera comentarle su desdicha. Pero no, los consejos de apoyo estaban lejos y aceptó enfrentarse a su realidad. Esa noche fue larga y penosa. Muchas reflexiones, muchas sensaciones, sus valores, sus principios, su carácter. Todo esto de un solo golpe definiría la actitud que asumiría muy pronto. En la madrugada se escenificaría el duelo entre su rígida disciplina militar y la nueva disciplina cristiana. No comentó nada con su esposa, pero sí intuyó formalmente la posición de ella. Podría huir, renunciar, desertar. La madrugada llegó, y bajo una ligera niebla que invadió el inmueble, imponiendo su voluntad sobre la orden y contrarrestando sus principios militares con esos nuevos sentimientos cristianos, salió sigilosamente del cuartel en la oscuridad y, cual gacela, corrió apresuradamente la pendiente cercana. Cruzó el riachuelo chapoteando con sus botas de montar, se encontró en un área de grandes matorrales. Hubo de sacudirse los pantalones y miró al cielo de esa madrugada. Respiró hondamente y esperó con paciencia el despertar del alba. La descarga de los fusiles sería señal de que alguien lo había sustituido. Clareando el día, después de las órdenes de rigor: preparen armas, apunten fuego. Se escucharon los disparos y al final, el tiro de gracia. El fusilamiento había terminado. Él se sobresaltó, podría decirse, descansó, aunque al mismo tiempo experimentó una honda preocupación. ¿Qué le esperaba a su vida después de esa desobediencia? ¿Cuál sería la magnitud del castigo que le impondrían? Se incorporó resueltamente, un frío sudor humedeció su frente y con paso firme se encaminó por la sinuosa vereda hacia el cuartel. Al aproximarse escuchó el destemplado grito de un compañero: «Eusebio, ¿dónde te has metido? El general Escobar envió a buscarte, nos dijo que en cuanto te viéramos te reportaras». Esas palabras no le intimidaron. Se había preparado, sabía que la sanción sería ejemplar. Apresuró el paso y violentamente se presentó ante su jefe. Fue reprendido bruscamente. Las frases del militar fueron ofensivas, vulgares, humillantes, ante la presencia de algunos testigos que festejaban la buena reprimenda al militar que hasta ese momento se distinguía por su obediencia. La incómoda situación lo hizo insensible al intenso frío de la mañana, además de receptivo a la sanción que le impondrían. De súbito ocurrió algo inexplicable. El general Escobar, ante las miradas incisivas e indiscretas de los demás, le increpó diciéndole que por desobedecer una orden oficial merecía ser sometido a un consejo de guerra, pero que debido a sus recomendables antecedentes solamente sería arrestado 3 días. Al hermano Eusebio, esas palabras le provocaron un imperceptible y breve suspiro y, ante la expectante mirada del militar, dijo con fuerza: «Sí, mi general». A partir de ese momento se iniciaron las 72 horas de confinamiento a pan y agua. Fue conducido bruscamente a su celda y miró de reojo en todas direcciones. Él, ejemplo de obediencia y disciplina, era ahora objeto de burla para aquellos que transgredían las órdenes. Penetró a la penumbra del aislamiento, pero también a la cálida luz de la conciencia cristiana. Así pudo comprender cómo a través de sus nuevas convicciones, el Dios que le anunciaban los hermanos le había evitado convertirse en asesino. Mayor fue la satisfacción que el castigo. Cosas más grandes que éstas le esperaban, las cuales definirían su vida y la de miles de seres humanos para siempre. Cuando le era posible al caer la tarde, el hermano Eusebio solía dirigirse sigilosamente hacia su espacio de retiro predilecto, una zona arbolada cerca de la guarnición, donde reflexionaba, daba largos paseos, meditaba y particularmente oraba. En el curso de uno de estos aislamientos se manifestó más comunicativo en su oración que de ordinario, y en su sitio favorito, postrado con reverencia, decía: «Señor, si las sensaciones de fe que tiene mi esposa son de parte tuya, yo quiero sentir lo mismo». Había un antecedente. La hermana Elisa ya había recibido el Espíritu Santo, pero él no lo sabía, ni conocía sus manifestaciones. En ese momento ocurrió algo inverosímil.
Al estar orando, un agradable calor lo fue invadiendo gradualmente, y su boca se endureció como si quisiera hablar en otra lengua, en otro idioma o dialecto. Una sensación extraña y placentera, un éxtasis religioso. Expresaba frases eufóricas en un ininteligible lenguaje, los gemidos del espíritu. Así pasó unas horas. El crepúsculo precedió la noche y, una vez vuelto en sí, hizo conciencia de una felicidad desconocida, la sensación de algo grato e indecible. Comunicó a su esposa esta experiencia fascinante. Ella, conocedora un poco antes de esta bendición espiritual, exclamó con alegría: «Dios está con nosotros, Eusebio, has recibido el Espíritu Santo». Este suceso aconteció varias veces, y uno de esos días, el hermano Leandro García, pastor de la iglesia de Matamoros de la Laguna, Coahuila, pasó cerca de ese lugar de refugio, escuchó a alguien que estaba orando y hablando en lenguas, se acercó y reconoció al hermano Eusebio. Una vez terminado el acontecimiento, el hermano Leandro se quedó con él durante un largo rato y le explicó ampliamente que esas manifestaciones significaban la presencia del Espíritu Santo y que él lo había recibido como los primeros cristianos. Posteriormente, el hermano Leandro, ante toda la iglesia de Torreón, hizo público el testimonio que el hermano Eusebio había recibido la promesa del Espíritu Santo y el don de lenguas. Noticia bien recibida por todos los hermanos, quienes con gran complacencia le dieron la bienvenida como hermano espiritual. El paso de los días y las bendiciones de Dios significaron para el hermano Eusebio la dificultad de conjugar la vida militar con la cristiana. Sus problemas con el orden militar fueron cada vez más complejos. Sus jefes lo menospreciaban, sus compañeros lo humillaban y sus prácticas religiosas eran objeto de humillaciones y burlas. Una mañana comentó a su esposa: «Hija, es insostenible la vida que llevamos, y para seguir a Cristo debo resistir a las acciones que se viven actualmente en la milicia, el vandalismo, la delincuencia, los vicios y crímenes, que no corresponden a la fe cristiana. Además, no debo someterte a la escandalosa mofa de esta comunidad militar. He decidido solicitar mi baja». La hermana Elisa tomó sus manos y le dijo pausadamente: «Esta determinación es por aceptar al Señor. Él será nuestro faro y guía. Él nos apoyará. Él es nuestra esperanza». La decisión fue definitiva. En su afán por integrarse al grupo de hermanos, solicitó su baja a la Secretaría de Guerra y Marina por 3 ocasiones. Por la inestabilidad social y política de la época, no hubo respuesta. Sin embargo, el hermano Eusebio conservó cuidadosamente los respectivos acuses de recibo, por lo cual tuvo libertad de abandonar las filas. Salió lo más pronto posible de Torreón, buscando hallar lugar temporal en alguna iglesia. La alternativa propuesta por los hermanos era irse a Tampico, donde estaba el hermano Catarino Ramos, conocido como Barnabas, acompañado del misionero José Stewart, o a Monterrey, donde vivían los hermanos Saulo y Silas, que según la opinión de los hermanos eran los más esforzados. La opción no fue difícil. Sintiendo natural simpatía por el hermano Silas, quien los había bautizado, decidió irse a Monterrey, por lo cual regalaron todos sus muebles y enseres. La inesperada salida no les permitió despedirse de los hermanos de Torreón. Tomaron el tren hacia Monterrey de madrugada, hicieron escala en San Pedro de las Colonias para saludar a la hermana Rosa Murillo. Estuvieron con ella 2 días, tiempo que aprovecharon para comentarle cuánto había cambiado su destino, las experiencias vividas en la guarnición, la división de la iglesia, la decisión de su baja en el ejército, la concesión del Espíritu Santo, su don de lenguas y sobre todo la determinación de irse a vivir a Monterrey. Además, ahora sin recursos económicos, continuarían su viaje a pie. La hermana Rosa los miró con sorpresa y les dijo: «Para emprender esta nueva vida se requiere decisión, valor y mucha fe. Yo creo que ustedes tienen esas virtudes. Dios los bendiga». La iglesia del lugar se enteró de los planes de este matrimonio y los despidió con asombro y admiración. En su caminata, algunos hermanos los acompañaron hasta una parte del camino. Se dirigían hacia una vida que no imaginaban, pero con un solo pensamiento: tener libertad para alabar a Dios. Al llegar a Monterrey, se encontraron con el hermano Margarito Roque y su familia, a quienes también relataron la audacia de su determinación y su fe en Dios. Más tarde se presentaron en la casa de oración las huellas del viaje a pie. Dibujaban su cansancio y falta de aseo. Sin embargo, su alegría se transmitía por haber logrado el objetivo en el que habían puesto toda su esperanza.
Se encontraron con el hermano Silas, quien de inmediato recordó que los había bautizado. Luego los llevó con el hermano Saulo, que sorprendido por el aspecto no los identificó, pero el hermano Silas le dijo: «Este es el soldado que yo bauticé en San Pedro de las Colinas, ¿te acuerdas?». El comentario no le hizo gracia al malhumorado carácter del hermano Saulo. Al instante, el hermano Eusebio y su esposa platicaron las experiencias vividas en la iglesia de Torreón y sus divisiones. Además, con cierta pena le solicitaron hospitalidad por algunos días, hasta tanto él se ocupara en alguna actividad comercial. Los hermanos Saulo y Silas se miraron a los ojos. Después de un silencio hubo una breve reflexión. «Está bien, pueden quedarse», dijo Saulo con displicencia. «Hay un espacio en el fondo de la cocina que utilizamos como bodega para los enseres del aseo. Báñense y laven sus trapos». La indiferencia y desprecio del hermano Saulo era comprensible. Como llevaba una vida licenciosa, pensó que los nuevos huéspedes serían un estorbo, o tal vez espías de la iglesia de Torreón. Ofensivamente añadió: «Mira, soldado, tú eres soberbio y vanidoso como todos los militares, pero aquí te vamos a enseñar cómo debes portarte». Fue así como le asignó todas las labores domésticas de la casa pastoral: asear la casa de oración, barrer los patios, sacar agua del pozo y llenar todos los depósitos, limpiar los gallineros, barrer y regar la huerta todos los días, ayudar en cada uno de los menesteres. A pesar de la desairada acogida, el hermano Eusebio aceptó quedarse y humildemente les dijo: «Agradezco su hospitalidad, yo quiero seguir a Cristo y estar cerca de los que sirven a Dios. A partir de hoy cuenten con toda nuestra disposición. Para mí servir al Señor no es una incomodidad ni molestia. Al contrario, les agradezco que sea yo útil en algo». Al anochecer, ya instalados en un modesto rincón, la pareja platicó largamente. A pesar del pésimo recibimiento, el hermano Eusebio dio muestra de su fe. Sabía que su destino no era la milicia, ni la delincuencia, ni los asaltos, sino seguir a Cristo a través del servicio a estos profetas. Durante muchos años había tenido la sensación de que había algo superior que daba sentido a la existencia. Ahora, a través de la difícil vida que se le presentó, entendía que se acercaba a su máxima aspiración: servir a Dios. Se acercó a su esposa y le dijo: «Elisa, tengo que pedirte un favor». Le sonrió mientras ella le observaba. «¿Sí?», le contestó y pensó inquieta. «Dios mío, cuánta fe tiene mi esposo». Él añadió presuroso: «A pesar de todo lo que nos ocurra, nunca perdamos la fe, nunca». Ella lo abrazó fuertemente y sollozando dijo: «Nunca». Los días, las semanas y los meses que siguieron fueron para el hermano Eusebio y su esposa particularmente difíciles. Saulo, acostumbrado como estaba a aprovecharse de su cargo en beneficio propio, ocultaba sus desvíos con la disimulada complicidad de Silas, razón evidente de su despotismo y maltrato, pues como sirvientes deberían estar a sus órdenes. Así pues, le hacía sacar agua del pozo para llenar los barriles que Saulo derribaba al llenarlos el hermano Eusebio. Con malsano interés incomodaba de palabra a la hermana Elisa cuando ella servía los alimentos, en presencia del hermano Eusebio. Los abusos de este bribón merecían ser reprimidos con energía. Tiempo atrás, el militar hubiera cobrado esas afrentas virilmente. Hoy, el respeto y la obediencia a sus guías espirituales contenían sus impulsos. Saulo vivía en adulterio con 2 mujeres, Noemí y Marta, y para justificar su desvío, con una irrisoria explicación se apoyaba en la Biblia y afirmaba que él actuaba como el patriarca Abraham con Sara y Agar. Esas mujeres representaban los 2 pactos y él era la alianza entre ambas. Era un cínico porque violaba públicamente los mandamientos de Dios. Los actos bochornosos de este falso profeta, a la luz de la doctrina cristiana, eran reprobables. En consecuencia, para evitar que el hermano Eusebio pudiera juzgarlo bíblicamente, planeó una estrategia: prohibirle tener una Biblia. La oportunidad se presentó una tarde al encontrarlo leyendo las Sagradas Escrituras. En un exabrupto le arrebató el libro y le gritó: «Si como dices ya recibiste el Espíritu Santo, ¿para qué quieres la Biblia?». Y violentamente la arrojó al fuego de una hornilla cercana. El hermano Eusebio pretendió recuperarla, pero Saulo, con saña, manteniéndole la mano en el fuego, agregó: «Que no se te olvide, esto es tu castigo. Entiende que no quiero que tengas Biblia». A pesar de todas las irregularidades, las sanidades cobraban fama en esa iglesia.
En cierta ocasión llegó un hombre con un fuerte dolor solicitando oración para sanar. La costumbre era presentar a Dios el enfermo. Silas se hizo acompañar del hermano Eusebio y presentaron a ese hombre. La respuesta divina fue inmediata. El hombre sanó en el acto. Agradecidos, los familiares ofrecieron dinero que Silas no aceptó. Sin embargo, para demostrar su gratitud y evitar rechazo, arrojaron desde su automóvil una bolsa con ropa. En la noche de ese mismo día, el hermano Eusebio y su esposa comentaban su pobreza extrema al ver sus ropas viejas y desgastadas, sin posibilidad de remiendo. De pronto Saulo se presentó prepotente, arrojó la bolsa con ropa y les dijo: «Estos trapos no nos quedaron, úsenlos ustedes». Como un milagro, vestidos, camisas y pantalones fueron de su medida. El concepto de Saulo sobre el hermano Eusebio era cada día más negativo. Cada acción era severamente criticada, pues por su sinceridad e inocencia rivalizaba con este vengativo y falso profeta. El militar convertido en hermano gustaba de comentar con sencillo estilo sus inquietudes y esperanzas. En un acercamiento les platicó un particular sueño que provocó la ira de Saulo. Me veía en el cuartel pasando revista de acuerdo con el ordenamiento militar, todos formados gallardamente por estaturas. De improviso se presentó el general de esa corporación vestido de gala, con un color de uniforme que no correspondía al reglamentario del ejército. Era blanco, muy blanco. Tenía relucientes adornos en la fornitura. El general nos observó a todos cuidadosamente y de pronto desenfundó su reluciente espada. Con un ademán me indicó que no estaba en el lugar que me correspondía. Haciéndome pasar hacia adelante, luego con el mismo gesto me volvió a pasar más adelante y así sucesivamente hasta dejarme al frente de la formación. Acto seguido guardó su espada y se retiró. Y le desperté. Saulo, visiblemente irritado, le dijo a Silas en voz baja: «¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios nos ha dejado para levantar a este». Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Con la perfección que Dios reclama de un cristiano, de un hijo de Él. Que amemos, que disimulemos, que perdonemos a los que nos hacen mal. Compara los que son representados de Cristo, y sin embargo esta iglesia no hace tales cosas. Oponernos al gobierno en ninguna forma, porque dijo Jesucristo respetar las autoridades porque son puestas para el que mal hace. Pero de ninguna manera nosotros intentaríamos ser contra el gobierno. De ninguna manera sufrir con paciencia. Aquí la injusticia carga sobre el pueblo de Dios. No importa. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque un día serán hartos de estas cosas. Yo sé que aquí en la tierra no hay justicia. Ve de norte a sur, de oriente a poniente. Todo el orbe entero recórrelo y no hay justicia en la tierra. La justicia está con Cristo Jesús.